Buenos días, muchas gracias a los señores de los integrantes de medios por contribuir a este espacio de comunicación entre el Poder Judicial de la Federación y el pueblo de México. Apreciamos mucho su esfuerzo. Los temas del día de hoy son tres: la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del día de ayer. El segundo tema es ¿qué sigue? ¿Qué acciones legales seguirán en curso al margen de la decisión de ayer? Y finalmente, respuestas a sus amables preguntas. Comenzamos. La decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó las acciones de inconstitucionalidad de los partidos políticos porque no había 8 votos para declarar su invalidez. ¿Qué acciones tiene esta decisión? Primero, y la más importante, por encima de todas las cosas, como hemos dicho aquí, debe quedar claro que esa decisión fue atacada. La reforma constitucional, la reforma en materia de justicia fue atacada. Ayer se decidió y hoy debe ser acatada por quienes la promovieron, por los partidos políticos que intentaron estas acciones de inconstitucionalidad. Lo hemos dicho de todas las maneras posibles: las decisiones se atacan o se acatan. En este caso, se atacaron y hoy deben ser acatadas. Con absoluta responsabilidad lo dejamos claro. Deben ser acatadas por quienes las promovieron en principio. Y la reforma judicial es válida en tanto que no se declaró su invalidez, pero es válida por ahora, mientras no se declare su invalidez. ¿Y por qué enfatizo esto de mientras no se declare su invalidez? Porque como también ya hemos dado cuenta aquí, los ciudadanos en general, muchos ciudadanos y muchos servidores públicos han promovido diversas acciones que tienen el mismo propósito, empezando por decenas de juicios de amparo a lo largo y ancho de la República, que están en curso, en los que incluso se concedió suspensión provisionales y ahora definitivas. Esos juicios de amparo están en curso y tienen el mismo propósito: que se evalúe la constitucionalidad de estas reformas constitucionales. En paralelo, como también lo anunciamos, se han iniciado acciones internacionales que seguirán su curso y serán reimpulsadas a partir de la decisión del día de ayer en el ámbito internacional. Especialmente estas dos precisiones son necesarias ahora porque lo decidido ayer por la Corte fue en el sentido de que no había votación para declarar la invalidez. Sin embargo, en el debate surgieron algunos pronunciamientos en cabida todavía para que se haga ese análisis a través de los juicios de amparo en curso en el ámbito nacional. 3 cuestiones debemos destacar como punto de partida, además de las que pudiéramos destacar después de sus amables preguntas. Primero, en la construcción del debate se brincó un paso obligado para debatir el fondo. ¿A qué me refiero? Como ustedes pudieron constatar, se generaron 3 etapas, 3 escalones, 3 capas de la decisión. Primera, si los accionantes, los partidos políticos, estaban legitimados o no para intentar esa acción. Después se analizó la procedencia y hasta ahí se acabó el debate. El Pleno decidió que ante la decisión de improcedencia o la posición de improcedencia de 4 de los ministros, ya no había posibilidad de entrar al fondo. Sin embargo, vale la pena hacer 2 precisiones. Primero, como ustedes pudieron constatar, cuando se discutió el tema de la legitimación,
3 ministras dijeron que los partidos políticos no estaban legitimados y se alcanzaron 8 votos para decir que sí estaban legitimados. En ese momento se acabó la primera etapa de discusión. Como 8 dijeron que sí, sigue el siguiente escalón, que es la procedencia. Y a partir de allí resurge el debate de los 11 ministros. Las 3 que habían perdido la votación de legitimación no dijeron yo hasta aquí llego, ellos no tienen legitimación, sino que volvió a empezar el debate otra vez por los 11 y las 3 ministras que habían sostenido que los partidos no tienen legitimación se sumaron al debate de la procedencia. Entrando al debate de la procedencia, hubo 7 ministros que dijeron sí es procedente. Las primeras 3 ministras que habían hablado de falta de legitimación insistieron ahora que tampoco hay procedencia. Y a esa posición se sumó el ministro Pérez Dayán. Hasta ahí teníamos 7 votos. ¿Qué seguía? De acuerdo con la práctica judicial, ordinaria, de todos los días en todos los tribunales colegiados, cuando uno de los integrantes del colegiado estima que cualquier juicio es improcedente, pero pierde la votación, en automático, por la votación de la mayoría, que si es procedente, se tiene que entrar al fondo. Y el que sostenía que es improcedente tiene la obligación de debatir el fondo, porque ya perdió la votación de procedencia. Los que somos de carrera judicial lo practicamos de manera ordinaria. Los ministros integrantes del Pleno que son de carrera judicial lo saben y lo practican de ordinario. El ministro Pérez Dayán lo sabe. Él sabe que este es el método tradicional desde que era magistrado. Y lo enfatizo porque precisamente ayer él estimó que era improcedente. Ahorita veremos en algunas gráficas que mostraremos aquí cómo la posición era clara, pero también el conocimiento de esta regla también es clara y dominada por el propio ministro Pérez Dayán. Ustedes tienen en pantalla una votación que ocurrió en un caso previo en febrero al resolver una acción de inconstitucionalidad también. En esta ocasión, este año, el ministro Pérez Dayán sostenía que había improcedencia, que debía sobreseerse esa acción de inconstitucionalidad. Pero al generarse el debate y perder la votación, dijo, bueno, ya perdí la votación, ahora debemos ver el fondo. ¿Por qué la votación mayoritaria de procedencia me obliga? La siguiente, por favor. Más grande para que lo puedan leer los señores. Señor ministro Pérez Dayán, obligado por la mayoría con el proyecto, excepto por lo que establecen los párrafos 52 y 53, que es un tema de exclusiva legalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Está muy claro. Sostuvo la improcedencia, perdió en la improcedencia y después, obligado por la mayoría, que tenía que verse el fondo, ahora sí, otra vez, con libertad absoluta de jurisdicción, se pronunció sobre el fondo. El día de ayer no ocurrió eso. Cuando había 4 votos por la improcedencia, en ese momento el siguiente paso era vamos al fondo, otra vez los 11. Y ya están superadas las capas de decisión de que los partidos sí tienen legitimación y la procedencia está superada porque ya lo decidió la mayoría y la mayoría obliga a los 11 y los 11 tenían la obligación de ver el fondo. Destaco especialmente el caso del ministro Pérez Dayán porque él es de carrera, él lo sabe, como lo sabemos todos los que integramos órganos colegiados como juzgadores, y él ya lo había destacado en un caso reciente de este mismo año. Solo por poner un ejemplo, para ser enfáticos en que en este punto no era si querían votar o no el fondo, tenían la obligación constitucional como juzgadores de revisar el fondo y pronunciarse sobre el fondo. Me parece que hay una primera falla metodológica de la decisión que llevó a una decisión precipitada,
de que no se lograba la votación para la invalidez, porque podía ocurrir, como ocurrió en este caso, que el ministro Pérez Dayán perdió la procedencia y después en el fondo estuvo de acuerdo con la decisión de fondo. Bien, esa es una primera cuestión. La siguiente cuestión que queremos destacar es que, aunque no se logró la votación necesaria para entrarle a la invalidez, las acciones se desestimaron. Pero en la votación de los 7 que hablaron de procedencia, dejaron muy claro que las reformas a la Constitución sí pueden ser materia de acción jurisdiccional. 7 votos dijeron sí pueden ser materia de examen jurisdiccional las reformas que se hagan a la propia Constitución. Las reformas que se contengan en la Constitución no están fuera del examen de los jueces constitucionales. Y claro, ustedes dirán, sí, pero perdieron, de acuerdo. Y esto que quede claro, esa decisión es firme hoy y debe ser acatada por los actores. Pero también dejamos claro, para los juicios de amparo que están en curso en múltiples tribunales de la República y por tratarse de una cuestión de constitucionalidad inédita, inevitablemente terminarán en la Suprema Corte. Y para esa decisión, en vía de juicio de amparo, se requieren 6 votos, solo 6 votos. Con esto queremos decir que se perdió por los actores esta acción de inconstitucionalidad, pero están pendientes decenas o centenas de juicios de amparo en los que se hace el mismo planteamiento para los que se requieren 6 votos. Y 7 ya dijeron que se puede hacer ese examen por la vía de los tribunales constitucionales. Finalmente, otra precisión necesaria es que también se debatió y se superó que esta reforma es de contenido electoral. Por eso se reconoció legitimación a los partidos políticos para intentarla. Pero es una cuestión muy importante que vale la pena aclarar, porque en automático surgió la reflexión de, entonces si es una acción de contenido, una reforma de contenido electoral, entonces los juicios de amparo debieran ser sobreseídos porque el juicio de amparo no procede contra actos de contenido electoral. Hagamos la siguiente precisión. Lo que se dijo es que esta reforma judicial tiene contenido electoral. No se dijo que todo es contenido electoral. Y esto es muy importante porque es claro que tiene contenido electoral, por ejemplo, en la etapa de la elección de los juzgadores, pero no tiene contenido electoral en la etapa previa, en la destitución de todos los juzgadores, que es otro componente de la reforma que definitivamente no es contenido electoral. Se trata de una reforma que tiene muchos aspectos, muchos matices, y la legitimación de los partidos políticos y la definición de que esta reforma tenía contenido electoral no implicó, no se dijo que todo era electoral. Sigue pues habiendo materia para esos juicios de amparo, en donde no se revisarían los temas de contenido electoral, pero sí los que no son de contenido electoral, por ejemplo, la destitución de todos los jueces. Hasta aquí sobre el contenido, pero tampoco debemos pasar por alto que esta decisión fue una decisión con la votación mínima necesaria para decantar una decisión, un solo voto fue la diferencia. Y ese voto fue de un ministro de carrera. Vale la pena identificar dentro de las muchas razones que se dieron, la razón que parece determinante de ese voto. Y les pedimos que pongan acá ahora el segmento de esa participación del ministro Pérez Dayán para que centremos bien el punto en dónde está el destino de la democracia y del Estado de Derecho en México. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los límites
Los límites tendrían que ser los que el propio texto supremo le puso a las representaciones legislativas sin exceder 300 para que cualquier cambio constitucional tuviera que ser consensado con quienes pensaran igual que ellos y alcanzar las 2/3 partes. Esto no sucedió, es precisamente a lo que hoy nos enfrentamos y de esta materia podemos esperar cualquier tipo de reforma que ustedes imaginen. ¿Cuáles son los límites? Podemos esperar, dice el ministro Pérez Dayán, cualquier tipo de reforma que ustedes imaginen, cualquiera, porque está posicionado en el sentido de que obtenida la integración mayoritaria o calificada del Congreso, la jurisdicción ya no puede hacer nada. Un juzgador constitucional se reconoce incompetente para juzgar cualquier cosa que se le ocurra al legislador. Magistrado Torres, ¿cualquier cosa? Muchas gracias. Bueno, inicio haciendo referencia a que el día de ayer fue un día nublado, triste en sí mismo por la resolución que se obtuvo de aquella sesión histórica. Se vio la actuación de cada uno de los ministros, de algunos era de esperarse el resultado, pero en algún otro no lo obtuvimos y tal vez apostamos demasiado alto. Efectivamente, como lo anunció el magistrado Olvera, y de la transmisión que se hizo hace un momento, advertimos lo referido por el ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán. Y en un segmento siguiente al que se anunció, también dijo: los que decidieron repartir los escaños de cada cámara tendrían perfectamente claro que esas mayorías podrían llegar a decisiones como estas, de cualquier tipo, refiriéndose obviamente a los integrantes, a los consejeros y consejeras que componen el Instituto Nacional Electoral, así como los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque fue donde se avaló aquel tema de los escaños y la sobrerepresentación. Entonces, pero cuando dice que cualquier reforma, a mí me llamó mucho la atención y ayer platicaba sobre este particular con mis compañeros aquí reunidos, lo que se suele hacer un día antes para preparar estas pláticas con ustedes. Y les decía que hay muchas cosas que podríamos destacar de esa larga e histórica sesión, pero esto a mí me llamó poderosamente la atención cuando dice cualquier reforma, es decir, incluyendo normas pétreas, que es algo que debe ser inamovible, inmodificable. Entonces, con esto, yo rápido, aunque no lo refirió, pues concluí en que se estaba refiriendo tal vez a argumentaciones que ya había hecho el exministro Saldívar en la reclamación 9/2016, donde hizo un voto particular cuando por parte de Morena se promovió una acción. Esta fue desechada, en consecuencia recurrida por esa vía de reclamación y bueno, no fue un resultado favorable a ellos y formuló un voto particular. Y en ese voto hace alguna referencia a ciertos derechos fundamentales que pudieran verse violentados en vía de reforma. Y vuelvo a la exposición del ministro Gelasio Pérez, donde dice cualquier reforma a la Constitución, y el juez constitucional no está facultado para revisarlo. Incluso los llamó
insensatez, así como también refirió y calificó insensatez la reforma misma, también la participación de un juez constitucional queriéndose arrogar facultades para revisar las reformas de la Constitución. Pero en esas reformas a mí se me ocurre pensar cuáles serían, de qué calado. Bueno, yo tengo ejemplos muy claros. Abolir, por ejemplo, y me remito al contenido del artículo 22 constitucional, abolir la prohibición de la pena de muerte, de la mutilación, del tormento, de la confiscación de bienes, de la expropiación, valga la redundancia, de la propiedad privada, sin que se justifique la utilidad pública, ni menos aún la indemnización. Entonces, quiere decir que si se reforma cualquiera de esos preceptos que contienen normas pétreas, no sería válido que el máximo tribunal del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estuviera facultada para su revisión. Eso me preocupa mucho. Y yo elevé mis apuestas porque siempre le he tenido mucho respeto al ministro Gelasio Pérez, un hombre progresista, visionario, y se vio eso desde que era juez, magistrado y durante su desarrollo y desempeño en el cargo de ministro. Y yo, en honor a la verdad, hasta pensé que llegaría a asumir no solamente el contenido del propio proyecto, sino del mismísimo criterio establecido en el voto particular al que ya hice alusión hace un momento. Entonces, ¿qué pasó? No lo sé. No lo sé, fue inesperado, pero bueno, tal vez el que tiene la culpa soy yo por haber apostado tan alto. Pero yo no soy quien para hacer un juicio de lo que está haciendo, ni de lo que resolvió, ni por qué se pronunció en ese sentido. Solo él lo sabe. Solo lo que les puedo decir, como es figura pública y de pronto uno le da seguimiento al criterio, a los lineamientos que ellos mismos tienen sobre determinados puntos en particular, asumí o albergué la esperanza de que hubiera una opinión por parte de él en el sentido del proyecto presentado a su consideración por parte del ponente. Pero desafortunadamente no fue así. Entonces, bueno, yo los dejo para su reflexión. Muchas gracias. Cualquier cosa, bueno, pues, ¿por qué no establecemos la tortura como un mecanismo válido para combatir la inseguridad, por ejemplo? ¿Por qué no considerar, si es cualquier cosa y los tribunales constitucionales no se pueden meter, pues establecer la reelección presidencial, ¿no? O de una vez, para poder gobernar sin que nadie ponga obstáculos, pues de una vez desaparecer plenamente al Poder Judicial de la Federación y al juicio de amparo. Vamos, si finalmente a través de la Constitución se pueden incluir cláusulas que destruyan a la propia Constitución, no habría posibilidad, de acuerdo con esta perspectiva, de que los tribunales constitucionales, el máximo tribunal del país, pudiera ejercer su responsabilidad de tribunal constitucional. Y este argumento enfatizamos en porque este fue el que decantó la decisión. Claro, era un cuarto voto, pero este era de un voto de un juzgador de carrera que lo ha hecho por décadas y que esto es una premisa básica para cualquier juzgador constitucional. Magistrada. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Pero además una profunda preocupación por cómo el ministro en ese momento lo que dice es que quien debió tomar las previsiones necesarias fueron los órganos electorales, ¿no? Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral, como renunciando a la obligación que tiene ahora de pronunciarse. El estado de cosas imperante es, efectivamente, se reconoció esa sobrerepresentación y ese es un hecho. Ahora, no podemos a partir de ello decir que de alguna manera nos inhibimos para conocer los asuntos
porque en aquella sede, en la sede electoral, ya se dijo que esa representación es válida y que a partir de ello, entonces, nada de lo que hagan la supermayoría sería revisable. Precisamente es una de las grandes preocupaciones porque las personas juzgadoras constitucionales debemos tener un deber y una altura de miras que tiene que ir mucho más allá. Tenemos que asumir tanto las obligaciones como los compromisos inherentes a la elevada función social que hacemos en este país. Y a partir de ello, entonces, bueno, desde luego, no desconocer este tema de la supermayoría, que es una realidad, pero hacer lo necesario para, desde un escrutinio personal, individual, jurídico, que tenga en cuenta el contexto histórico, el momento relevantísimo que estábamos viviendo, pues desde luego tomar una posición que además nos parece dejar a un lado los formalismos. Aquí lo han mencionado mis compañeros, duele un poco la traición. ¿Y por qué se empezó a hablar de traición ayer mismo? Si vemos el término traición en términos muy amplios, implica fallarle a alguien, abandonarle a su suerte, no actuar con lealtad en relación con una posición que se ha tenido siempre. Nos parece entonces que en ese escenario, pues sí hubo una falla en la expectativa que habíamos generado de esas personas que con carrera judicial, entre otras cosas, hemos defendido a capa y espada la carrera judicial porque es la garantía que nos da que las personas se formen al fragor de la batalla y que vayan construyéndose a partir de esos desafíos, que tengan claro que a veces sus decisiones no serán las más populares, que esas decisiones no serán aplaudidas por las mayorías, pero que a pesar de ello nos obligan, porque además estamos convencidas y convencidos de ellos, los valores inmersos en la Constitución. La Constitución no es un texto que no pueda ser atendido, es un texto vivo que tiene que leerse, que tiene que dotarse de contenido a partir de los valores que tiene inmersos. Y esos valores y esos principios que tiene inmersos, entre otras cosas, tutelan una clara división de poderes para hacer pesos y contrapesos. El no tomar una decisión ayer en cuanto al fondo del asunto, desde luego nos preocupa de manera particular y de manera mayúscula, tomando en cuenta las consecuencias jurídicas y la trascendencia que ayer mismo tuvo esta decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, magistrado Rogelio. Gracias. Hay traición cuando alguien debe lealtad a alguien o a otra persona o a algo, a unas ideas, y falla a esa lealtad y le es desleal. El ministro Pérez Dayán, así como todos nosotros, protestamos, es decir, juramos guardar y hacer guardar la Constitución. Es la Constitución de una república federal y democrática. A eso le debía lealtad y la juró. Levantó su mano y juró lealtad a esa Constitución. Y ayer votó contra la república, contra la democracia y contra la federalidad. ¿Por qué contra la federalidad? Porque esta reforma destruye todos los poderes judiciales de los estados. Se mete al propio sistema de división de poderes de los estados. También destruyó la democracia porque sin división de poderes no es posible la democracia. Y la república porque sin división de poderes no hay república. No hay un poder que sea de todos los ciudadanos. Es el poder de una facción que se va a cebar sobre todos los ciudadanos y los va a someter. Y estos no tendrán forma de defenderse, por lo menos no jurídicamente. Por eso, y nada más por eso, hay traición. No habría solución, no la hay.
mientras no se resuelvan los juicios de amparo que están en curso. Y para eso, dejemos claro, se decidió ayer las acciones de inconstitucionalidad, pero siguen los cientos de juicios de amparo. Juan Carlos, sí, adelante. Juan Carlos, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Y también gracias por la oportunidad y utilizando el lenguaje de los financieros. Ayer tuvimos un martes negro, un martes difícil. Y retomando los puntos que ya abordaron los señores magistrados, es muy importante atender aquí un punto, el punto referente que seguramente escucharon de una nueva reflexión. Incluso el propio señor ministro Pérez Dayán hizo alusión a esta temática y la destacó en dos vertientes. Una, en cuanto a cuando existe una nueva integración de un órgano, es válido que los integrantes con ese criterio independiente y autónomo tomen una decisión diferente a la que se venía tomando por el propio órgano jurisdiccional. Y en un segundo aspecto, que el propio ministro, juez, magistrado, tenga esa oportunidad de variar su criterio, pero con la condición de expresar las consideraciones que justifiquen ese cambio de criterio. ¿Y por qué es importante lo referente a las decisiones que deben ser tomadas de manera congruente, uniforme? Porque eso le da seguridad a los ciudadanos. Porque no sería válido que dos ciudadanos tuvieran un asunto idéntico ante un mismo juez y el juez decidiera uno en un sentido y otro en uno diferente. Sería una inseguridad jurídica. Ahora, atendiendo aquí al punto, y la pregunta sería, ¿el señor ministro tuvo la posibilidad de variar el criterio? Mi respuesta personal es en el sentido afirmativo. Sí, sí pudo. Incluso él mismo dio las razones, proporcionó las razones. Dijeron los señores ministros, no estamos en presencia de una reforma común a la Constitución o una modificación común, no. Esto es histórico. Estamos, y ya lo dijeron mis compañeros, ante un cambio estructural de la forma de gobierno. Incluso se estableció que eso no era facultad de un poder constituido, sino que esto es facultad de un constituyente originario. Y volviendo al tema del propio señor ministro, estableció de manera puntual las razones que lo llevaron o que a él le preocuparon en un momento. Dijo, no ser ajeno a las consecuencias de la reforma constitucional, que le quedaron muy claros. Dijo, en el ámbito público, en la división de poderes y principios de independencia judicial. Vemos que es lo estructural. E hizo referencia a otros aspectos que nos atañen a los juzgadores, a las personas quienes sirven al Poder Judicial en cuanto a truncar sus sueños, el tener la posibilidad de llegar a ser titulares de un juzgado. Eso quedó trunco. Me parece que argumentos de fondo poderosos los había. Los restantes señores ministros los expusieron. Y aquí el señor ministro Pérez Dayán, atendiendo a los criterios que había establecido en dos recursos de reclamación, 8 y 9, ambos del año 2016, decidió reiterar ese criterio, dejando de lado la trascendencia de esta reforma, insisto, no común, sino una reforma que era trascendente, histórica y que bueno, todos conocemos el resultado. Incluso dijo que a él también le tocaba en cuanto a esa reforma, en todos los aspectos que destacó. Y bueno, me parece que no se ponderó esta conciencia por el señor ministro. Como ejemplo, el señor ministro Lainez, quien fue ponente en alguno de los recursos, él dijo, yo retomo mi criterio, modifico mi decisión. Pero el señor ministro no quiso o no tuvo la conciencia para repensar y variar su decisión. Muchas gracias, maestro. Gracias, señor magistrado. Los que somos jueces sabemos que cuando sostenemos un criterio sin razones o contra las razones,
estamos dejando el espacio inevitable para la especulación de la verdadera motivación que hay para sostener un voto, y no las podemos detener. Me parece que en este momento es inevitable que se analicen posibles hipótesis de las verdaderas razones, los verdaderos motivos de ese inexplicable voto de un ministro de carrera judicial. Muchas gracias, pero bueno, esta es la decisión y, como hemos dicho acá, será acatada mientras no haya una decisión de un juicio de amparo o una acción internacional que la eche para atrás. Seguiremos realizando nuestra labor a través de los juicios de amparo que día a día tenemos. Hemos retomado la actividad jurisdiccional como debe ser, con absoluta responsabilidad. Pero siguen las acciones internacionales, magistrada. Así es, el próximo 12 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington ha fijado una audiencia donde se escucharán entre diversas colectivas de México, diversas organizaciones, y particularmente serán escuchadas la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, JUFED, de la AMJAC, la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, del Colegio de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial de la Federación, así como otros colectivos, de modo que desde luego estaremos haciendo ver nuestras preocupaciones en esa sede internacional con miras a que en su momento podamos llegar incluso, de ser necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que las vías internacionales pues tardan algunos años incluso, pero tenemos la mejor disposición de agotar en todas las instancias, tanto internas como externas, esta posibilidad. Me gustaría, si me lo permiten, darle lectura breve. Es únicamente un párrafo el que quiero compartirles de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso resuelto en 2013 contra Ecuador, donde en el parágrafo 221 particularmente, la Corte, y cito, destaca que el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana dispone que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y el ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, y la separación e independencia de los poderes públicos. La Corte concluye que la destitución de todos los miembros del Tribunal Constitucional implicó una desestabilización del orden democrático existente en ese momento en Ecuador, por cuanto se dio una ruptura en la separación e independencia de los poderes públicos al realizarse un ataque a las tres altas cortes de Ecuador en ese momento. Esta Corte resalta que la separación de poderes guarda una estrecha relación no solo con la consolidación del régimen democrático, sino además busca preservar las libertades y derechos de los ciudadanos. Cierro la cita. Esto nos hace ver que esta es una preocupación incluso global. En el ámbito internacional, este precedente es del Tribunal Constitucional, únicamente se destituyó a las personas juzgadoras de ese órgano cúspide. Sin embargo, en México es todavía más grave y en ningún país había ocurrido. Se está destituyendo de facto absolutamente a todas las personas juzgadoras en este país, tanto del fuero federal, quienes formamos parte del Poder Judicial de la Federación, y en unos meses veremos cómo empiezan a desmantelar los poderes judiciales locales. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Muchas gracias por su atención. Estamos ahora abiertos a sus amables preguntas. Magistradas y magistrados, muy buenos días. Gilberto Molina de Canal 11. Entre estas razones que señalaba el magistrado Olvera que tendrían que analizarse para conocer pues el razonamiento del voto del ministro Pérez Dayán, si un factor sería estas presuntas acusaciones en su contra por
abuso sexual, si ustedes tenían conocimiento de esto y si al final fue o podría ser lo que definió su voto precisamente ayer y que pues invalidó el proyecto en cuestión. Sí, a ver, me parece que cuando ocurren este tipo de decisiones, como lo dije, no se pueden evitar las hipótesis alternas de una justificación real en una posición de juzgador. Y bueno, este episodio en realidad hasta ahora solo tiene sustento también mediático. No tenemos ninguna evidencia de que el hecho real exista y que la investigación consecuentemente también se hubiera iniciado. No lo tenemos, pero cuando esto pasa no se puede evitar que eventualmente se exploren hipótesis de esta naturaleza, como también explorar hipótesis desde otros enfoques. Hoy mismo en la mañana, la presidenta de la República decía, nuestro plan, el plan alterno, por si no prosperaba, por si prosperaba la invalidez, era hacer otra reforma y en ella incluir la designación de un nuevo ministro en lugar del ministro que termina en el 30 de noviembre en curso y evitar en esta nueva reforma que se les dieran sus haberes de retiro. Lo dijo claramente en la mañana. ¿Qué tipo de acciones son estas? Son amenazas claras sobre una afectación en los derechos adquiridos como juzgador por si no votan como la parte demandada en este juicio estimaba que era lo correcto. Esta es otra que no estamos especulando, se dijo hace un rato, se está reconociendo que se estaba construyendo el proceso de sanción para los jueces que no votaran, como finalmente lo hicieron los 4 ministros que votaron por la improcedencia y que terminaron por impedir la decisión de fondo sobre la invalidez. Y esta otra la saco como ejemplo porque se ha dicho hoy en la mañana públicamente. Y como esta podría construirse cualquier otra hipótesis alternativa que trate de explicar la verdadera motivación de un voto no racional y consecuente con los principios constitucionales. Sí, adelante. Gracias. Buenos días. Que acaba de tocar el señor magistrado Juan José Olvera. Efectivamente, la presidenta comentó que había un plan B. ¿En qué consistía el plan B? Consistía en lo que acaba de comentar el señor magistrado, en reformar de nuevo la Constitución cuando existiera ya el 4º ministro designado por la presidenta, que esto es el 30 de noviembre. Y ya teniendo los 4 votos a favor, entonces se volvería a presentar la reforma en los términos que se encuentra para que ya no pueda someterse a lo que pasó ayer, a una votación sobre su validez. Y lo que comenta el magistrado es que el segundo punto era quitar el haber de retiro a los ministros. Esto es muy grave, como lo comenta el señor magistrado y lo han comentado en esta mesa mis compañeros, porque lo dijo el ministro Pérez Dayán, podemos esperar cualquier tipo de reforma que salga de la mayoría. Ya saben reformar la Constitución cada vez que hay una oposición. Cada vez que hay algo que no va conforme al plan que ellos quieren llevar a cabo, se reforma la Constitución y en 24 horas ya es constitucional. Y entonces, como bien lo acaban de decir los compañeros, ¿qué seguirían? ¿Cuáles serían las reformas constitucionales próximas? Cualquier cosa que no sea conforme lo que están decidiendo y que se oponga. Es todo, magistrado. Gracias. Por favor. Buenos días, Ricardo Torres de TV Azteca. Una pregunta de lo que mencionaban al final sobre los asuntos internacionales, ¿no? Ya me parece que agotar la instancia en México pues será parte de ese proceso. Nos comenta de la cita que tienen el próximo 12. ¿Cuáles serían estas acciones, además de la cita que ya tienen, y qué consecuencias pueden tener, ¿no? Para saber, hasta dónde pueden llegar. Ya nos comentaba de una resolución.
y esas resoluciones hasta dónde pueden llegar, si es que hubiera eventualmente alguna contra México, o qué es lo que puede pasar con estas acciones, por favor. Sí, gracias. A propósito de ello, ahora lo que se busca es llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es un órgano que evalúa en qué condiciones llegan los asuntos y una vez que considera que hay mérito suficiente a partir de los testimonios, de las pruebas, de todo aquello que se le allegue, entonces eleva el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son órganos distintos. Una vez que ello ocurre, y bueno, generalmente es un proceso que puede ser tardado, porque hay que llamar a las partes involucradas, hay que empezar a pedir informes en este caso del Estado mexicano, estaríamos responsabilizando al Estado mexicano de todas estas violaciones. Y a partir de ello, una vez que se cuente con la postura de la Comisión de la Comisión Interamericana, es que el asunto podría elevarse a la Corte Interamericana. Si ello ocurre en el transcurso del tiempo, lo que esperaríamos sería una decisión de la Corte Interamericana que, entre otras cosas, examine todo el cúmulo de violaciones que estaríamos denunciando, porque son violaciones de distinta naturaleza. Son violaciones tanto a la, digamos, a la esencia misma del Poder Judicial, a esta división de poderes, de cómo se está anulando o socavando este valor supremo de nuestro texto constitucional, pero también hay violaciones en lo personal, porque las personas juzgadoras tenemos el derecho o una garantía de inamovilidad judicial, que es precisamente la que nos preserva y nos protege de presiones externas cuando llevamos a cabo nuestras labores jurisdiccionales. Tenemos el derecho, tanto nosotros somos titulares de esa inamovilidad, pero además, y lo hemos venido repitiendo desde el día 1, la gente tiene derecho a ser juzgada por personas juzgadoras imparciales e independientes. Entonces, es una violación que va trastocando múltiples derechos y eso es lo que esperaríamos que se reconozca. A partir de que se reconocieran estas violaciones conforme a los propios precedentes de la Corte Interamericana, incluso esperaríamos reparaciones, porque hay un amplio capítulo de reparaciones a nivel internacional que no solo incluyen el tema económico, sino que pueden incluir otro tipo de medidas de satisfacción, donde, bueno, pues buscaríamos la forma en que esto se revierta a la brevedad, si es que no prosperan los juicios de amparo. Desde luego, apostamos a que, conforme a lo que se discutió ayer, sí pudimos ver una tendencia, por lo menos lo ha dicho el magistrado, 7 ministros y ministras que tienen claro que es factible analizar este tipo de violaciones y que la Constitución, siendo ese instrumento vivo, bueno, pues requiere irse interpretando como lo va exigiendo el momento histórico. Entonces, tenemos fe en las vías internas y de no obtener las reparaciones que pretendemos, de no obtener esa restitución en nuestros derechos, acudiremos a las vías internacionales también pidiendo todas las reparaciones que sean factibles en un asunto como este. Gracias. ¿Pregunta? Sí, gracias. De Latinos, gracias. Preguntarles, Amado Azueta de Latinos, gracias. Buenos días. Preguntarles, ¿están refiriendo ahorita que hay esperanzas aún de hacer alguna modificación a esta ley? Sin embargo, como dice la magistrada, pues cualquier cosa que hagan, van a imponer otra ley constitucional que no se va a poder mover y vaya, va a estar así. ¿Qué opinión tienen sobre esto? Si pueden abordar un poco más, no es desgastante y pese a este desgaste van a seguir insistiendo y demostrando a nivel internacional que pues hay algo que no está bien. Y por otra parte veo que todos los magistrados vienen de negro. Preguntarles para ustedes qué se murió el día de ayer, qué es lo que
ven ustedes que se murió, pese que hay esperanzas. Sin embargo, va a ser un círculo vicioso en el que van a estar buscando, pero van a hacer otra ley constitucional en el que no van a poder resolver nada, y va a ser así un desgaste nuevamente entre poderes de aquí al mes de agosto, cuando ya estén todos los jueces a merced del gobierno federal. Gracias. Sí, gracias. Bueno, se murió ayer la esperanza de que la Corte resolviera en este momento la inconstitucionalidad de estas reformas, para volver al orden constitucional y que este sexenio presidencial termine por empezar para ocuparse de las cosas que realmente son relevantes para el pueblo, como el tema de la seguridad, como el tema de la economía, que pareciera que están siendo una cuestión de segundo orden por estar ocupados en esta cuestión. Me parece que se murió la oportunidad el día de ayer de ponerle fin ya a esta crisis constitucional. Pero desde luego siguen otras acciones, seguiremos en ellas, y cuando las cosas están mal y cuando son del calado como el que estamos enfrentando, de la profundidad como el que estamos enfrentando, de poner en riesgo el Estado de Derecho mismo en México, no debemos, los que tenemos la responsabilidad de ser defensores de los derechos humanos a través de los juicios de amparo, no debemos abandonar la obligación de seguir insistiendo a través de todos los mecanismos que el propio Estado de Derecho nos brinda. Lo seguiremos haciendo a través del juicio de amparo, y como son cientos y como hay cientos de suspensiones ya que deben ser acatadas y que quien no las acata está en el terreno del delito, me parece que lo menos que podemos hacer es seguir construyendo las bases para que tarde o temprano se imponga el Estado de Derecho. Y desde luego también teniendo claro que no puede estar atorado una administración federal en temas como este. Tarde o temprano tiene que retomar el rumbo que es administrar para todos los mexicanos los recursos que se requieren para enfrentar las necesidades básicas de todos los mexicanos. Y en ese punto, tarde o temprano tendrá que imponerse la cordura, y estaremos allí para dar los instrumentos para que les sirvan de justificación y volver al Estado de Derecho, que es activar los mecanismos legales para que finalmente, así sea a través del juicio de amparo o a través de acciones internacionales, tengan una buena justificación para volver al orden. Lo seguiremos intentando. Por favor. Si me permiten agregar algo al respecto. Ayer veíamos en redes sociales que muchos actores políticos festinaron esta decisión. Sin embargo, queda otro gran tema pendiente: la operatividad de esta reforma, ¿no? Es verdad que ya, digamos, por lo pronto, en esta vía de la acción de inconstitucionalidad, ya ni siquiera se decidió el fondo. Lo único que se dijo es: no hay los presupuestos procesales para analizar si la reforma es constitucional o no, si se ajusta o no a esos valores y principios de la Constitución. Lo que hay que recordar, además, son los enormes desafíos que va a suponer hacer operativa esta situación. Recordemos estos escenarios donde se han estado haciendo simulacros, donde se habla de cientos de personas en una boleta, de miles de personas, que quienes vayan a votar van a enfrentarse a horas estando en las boletas, en un país que además tiene grandes problemas de abstencionismo. Entonces, ahora lo festinan, pero llegará el momento en que esto se convierta en un dolor de cabeza, no solo por los recursos, que ya decíamos antier, la cantidad estratosférica de recursos que se van a destinar a esta elección, sino además las implicaciones que va a tener, porque ¿qué sentido va a tener una votación donde vamos a gastar más de 13,000 millones de pesos cuando se espera que vaya a votar ni siquiera un 10% de la población que lo puede hacer? Entonces, eso también pues es la crónica de un desastre anunciado, y también atestiguaremos cómo en lo operativo esto nos implique enormes problemas en su implementación. Gracias. Gracias. Sí, ¿alguna? Sí, buenos días, Juan Antonio Jiménez de Grupo Fórmula. Nada más para precisar,
¿En qué etapa van todos los amparos que se han interpuesto hasta estos momentos y qué posibilidades habría de que más adelante también buscando algún tipo de argucias pudieran ser desechados? Sí, ahorita están en trámite los juicios de amparo, significa que están ya enfocados a la audiencia constitucional en la cual se hace el examen de constitucionalidad. Ese es, digamos, en diferentes grados de avance en todo el país, pero están en trámite. Me parece que la expectativa procesal es justamente que se llegue al dictado de la sentencia en la que los jueces podrían sobreseer o podrían hacer el estudio de fondo. Esas, digamos, son las alternativas. Y en tiempos procesales es una cuestión de meses, digamos, ¿no? Teniéndolo claro, son lo que esperamos por delante, son meses y que terminarán inevitablemente en la Suprema Corte. Sí. Juan Carlos González de Justicia TV. Si nos explican, por favor, qué pasaría con estos amparos relacionados con la otra reforma, la que se llama de supremacía, yo le digo de la 4T. ¿Qué va a pasar? Porque a esa reforma dice que no prosperan ni amparos, ni controversias, ni acciones en contra de reformas constitucionales. Bien, eso ya está previsto, ya se promovieron ampliación de amparos. Esta nueva de supremacía legislativa se está introduciendo también a los juicios de amparo que se han promovido contra la reforma judicial. Ya inició este proceso de presentación de demandas en contra de ella. Y claro está que esa norma que está en esta nueva reforma constitucional es parte del debate. No podríamos dar por supuesto que no se puede porque eso se está cuestionando también. Y como se está cuestionando, los jueces no podrían decir no puedo porque ya me ordenaron. Hey, te estoy cuestionando esa regla. Antes de que me la invoques tienes que analizar si también se aviene o no a la Constitución. De modo que no podría invocarse esa razón. Desde luego que es posible que algún juzgador dijera lo desecho, pero para eso están los recursos. En su momento serán atacadas. En el caso de que hubiera rechazos por esa razón. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, por favor. Gracias. Respecto a ese punto, quiero que se quede un poco claro. La acción de inconstitucionalidad que se resolvió se presentó por partidos políticos, como lo acabamos de mencionar. Los juicios de amparo los estamos presentando algunos quejosos que somos parte del Poder Judicial de la Federación. Son dos vías diferentes que van a tener resultados, esperemos que también diferentes a los que tuvieron ahorita. Aquí la preocupación es que en la propia mañanera de la presidenta comentó que no quería quedarse 6 años en desacato. ¿Qué implica esto? Que parece que la postura es no cumplir o no acatar las suspensiones y tomar una posición de desacato. Ustedes están viendo que las resoluciones se tienen que acatar, como lo acaba de decir el magistrado, se acatan o se atacan. Se acatan o se atacan. Nosotros estamos cumpliendo con lo que la Corte determinó y todas las autoridades estamos sometidas a cumplir con lo que se determina en los fallos jurídicos y si no, se recurre. Y nosotros ya habíamos recurrido y por eso están en los juicios de amparo. Y por último, antes de cerrar, hacer un reconocimiento a los ministros y a todas las personas que han apoyado este camino que hemos llevado a cabo los jueces y magistrados. Ustedes conocen nuestra postura, ustedes conocen la búsqueda de respaldar el Estado de Derecho, la democracia republicana, la independencia judicial y la división de poderes. Agradecemos mucho el apoyo y seguiremos en esto. Muchas gracias. Magistrada, muchas gracias. Precisamente como se han venido desenvolviendo las cosas, es que nosotros fijamos un rumbo de acción de comunicación, se los anunciamos el primer día. Me parece, lo hemos decidido con toda madurez y responsabilidad, que hemos vuelto también a la actividad jurisdiccional regular. Ayer se tomó una decisión muy importante, no la última, pero sí muy importante, que nos obliga a replantear este espacio de comunicación. Y a partir de ahora, las conferencias matutinas con ustedes serán los lunes y los viernes, salvo que ocurra alguna cuestión extraordinaria que nos obligue a volver cotidianamente con ustedes. A partir de ahora, entonces, serán los lunes
y viernes en este espacio, de modo que por la cercanía de este viernes, los esperamos el próximo lunes. El próximo lunes continuamos con ustedes y lo haríamos al inicio de la semana y al fin de semana para seguir ocupándonos de los temas de interés de la población que tiene que ver con la Administración de Justicia Federal. Muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por todo el esfuerzo que ustedes también han estado realizando por estar aquí para cumplir con este servicio público también de comunicar a la sociedad de lo que se decide en los tribunales federales. Gracias y muy buenos días.